Buenos días a todas y todos los asistentes a esta segunda jornada de la actividad formativa sobre los abusos sexuales infantiles. Quería compartir en primer lugar con vosotros la satisfacción por el éxito que están teniendo estas conferencias, ya que esta mañana había casi 1.500 visualizaciones en menos de 24 horas. La organización también está recibiendo felicitaciones desde algún país de Sudamérica y de otros lugares del Estado español. Y os adelanto que la sesión de hoy no se quedará corta, no será para menos. La satisfacción que la organización y quienes están de ponente tenemos es porque estamos colaborando exitosamente al objetivo de hacer más visibles los abusos sexuales infantiles. Gracias a quienes nos acompañáis también hoy y a quienes le estáis dando publicidad en vuestras redes a estas jornadas. Respecto a la organización, sí quiero recordaros que cuando acabe nuestra segunda ponente, Macarena Fernández Gómez, pasaremos, igual que ayer hicimos, a un nuevo espacio de encuentro para el debate. Ella misma, Macarena, pondrá visible el enlace para que podáis conectaros. Bueno, empezamos la jornada de hoy. Presentando, dándote la bienvenida, Miriam, y lo primero que quiero es darte las gracias por estar aquí hoy en esta segunda jornada sobre abuso sexual infantil y feminicidio. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Buenos días. Os voy a contar un poquito de Miriam Joy. Miriam Joy Iglesias Medina, no quiero olvidar este Medina, Miriam, en reconocimiento a esa gloria de madre que tienes. Se licenció en periodismo en 2001 en esta misma universidad nuestra de Málaga y realizó un máster en Broadcasting and Communication en la McMaster University de Toronto, en Canadá. Pero ya en el año 2004, por suerte para esta realidad, para estos niños y niñas, crearon entre varias mujeres la Asociación para el Apoyo y el Acompañamiento de las Víctimas de Abuso Sexual en la Infancia. Una asociación Redime que está aquí en Málaga, aunque desde luego sus actividades y su impacto superan con mucho nuestro entorno. Ya en esta línea del abuso sexual infantil siguió profundizando en el mundo académico con un máster en mediación en el que se especializó como mediadora en prevención de los abusos sexuales infantiles. En esta misma temática ha desarrollado multitud de roles y actividades en estos años. Ha estado como monitora en los grupos de ayuda mutua de personas que han sido abusadas, como diseñadora de campañas de sensibilización sobre los abusos sexuales infantiles, como ponente y formadora en muchas jornadas, congresos y talleres, tanto dentro como fuera de Málaga. Y me gustaría destacar, porque están vinculados a nuestra universidad y a nuestra facultad, algunos de ellos. Por ejemplo, su participación en el proyecto de coordinación de enseñanzas No estás solo, sola, aprendiendo a prevenir y afrontar los abusos sexuales a la infancia, vinculado a nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Ha colaborado también en diversas ediciones de estas jornadas de ASI y feminicidio. Participa también en el proyecto de investigación Abusos Sexuales Infantiles, Prevalencia e Imaginario en las futuras y futuros profesionales de la educación de esta Universidad de Málaga y de donde emerge la organización de estas jornadas. En la actualidad, Miriam Joy es responsable del Departamento de Educación y Prevención de la Asociación Redime, que os comentaba anteriormente, y técnica del proyecto preventivo Talleres para la Vida, dirigido a los centros educativos y del que posteriormente tendréis amplia información. En fin, podemos observar que nuestra ponente tiene una actividad diversificada y sostenida en el tiempo, que nos habla de su compromiso vital con la realidad de las víctimas que han sufrido abuso sexual en su infancia. Esta continuidad de tus acciones, Miriam, en el mundo de los ASI, me lleva a darte las gracias también en nombre de quienes, habiendo sido abusados en su infancia, os tienen ahí, y de quienes se han podido librar o por lo menos compartir de esta realidad. Gracias a tu actividad y a la de personas como tú que dedicáis vuestro tiempo a prevenir los abusos sexuales y a acompañar a quienes los han sufrido. Gracias, por tanto, en su nombre de estas personas, pero también gracias en nombre de la sociedad a la que ayudáis a humanizar. Para mí, conocer a Miriam, ya de adultas las dos, reencontrarnos, ha sido una oportunidad personal y profesional.
Aprendo de sus palabras y conocimientos, pero sobre todo aprendo de su forma de estar en el mundo, con esa serenidad que emana de ti, Miriam Joy, con esa resiliencia a pesar de tus propias tormentas. También aprendo de tu empatía con compromiso activo hacia otras personas. Y os preguntaría a los asistentes y a las asistentes quién no se dejaría inspirar por una persona como Miriam Joy. Muy bien, pues Miriam Joy, como otras personas que organizan y presentan en estas jornadas, saben y aceptan su responsabilidad de ser, dicho con sus propias palabras, paraguas para todas esas niñas y esos niños que se sienten solos bajo la tormenta. No es fácil, pero es necesario. ¿Preparada, Miriam Joy? Preparada, y quería darte muchísimas gracias, me han emocionado un montón tus palabras. Y como te tengo en cámara, ya que esto está un frío, quería aprovechar para agradecerte a ti y, bueno, y en representación del equipo, de todo el equipo organizador, ¿no? que ha hecho posible que estas jornadas pues vean la luz, ¿no? Son muchas horas de trabajo por vuestra sensibilidad, por vuestra implicación en la temática que va más allá de vuestros quehaceres profesionales, soy perfectamente consciente de eso. Por supuesto, a la Universidad de Málaga y a su Fundación General por ser valientes y dar cabida, ¿no? Para que se produzca este debate tan necesario, creo yo, a nivel institucional, ¿no? Porque creo que a lo mejor las instituciones privadas sí que lo hemos hecho en nuestro foro en nuestro espacio de competencia, pero esto hay que sacarlo a la luz a nivel institucional para poder seguir avanzando sobre esta temática. Así que muchas gracias a todos vosotros y al equipo técnico que está detrás, haciéndolo esto un poquito más fácil a los que no tenemos mucha pericia con esto. Así que muchísimas gracias, José Fernando, por estar ahí también. Y bueno, sin más dilación, pues yo quería empezar comentando que la ponencia de hoy, no sé si no habéis tenido la oportunidad de seguirnos anteriormente, pero hemos estado haciendo un recorrido para desmontar lo que es el género y ver la vinculación tan estrecha que esto tiene con los abusos sexuales a la infancia. Y quería empezar, si me permitís, compartiendo la pantalla para que podáis ver mi presentación y mostraros que el objetivo que tengo yo hoy es poder profundizar en lo que es la conceptualización de los abusos sexuales, ver qué aspectos o qué indicadores pueden ayudarnos a reconocer precisamente este fenómeno en estas primeras etapas de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Y después, lo más importante, saber cómo abordar esto desde los contextos educativos en el caso de que los abusos sexuales se lleguen a producir, ¿no? Digamos, cuando no hemos llegado a tiempo y los niños y las niñas pues, se han visto afectados por esta realidad. Soy perfectamente consciente, mira que llevo años trabajando con esta temática, que es un tema muy sensible, ¿no? Un tema sensible, complicado, que nos remueve muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Pero tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy por esto, ¿no? Porque realmente de lo que no se habla no existe para toda la sociedad en general, pero muy especialmente para los niños y las niñas, ¿no? Que no le pueden poner nombre a esa cosa que le está pasando y de la que nunca nadie les habla. Así que lo que pretendemos no es otra cosa que concienciar, con esa conciencia del término latino que habla de la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder relacionarnos pues, con una realidad que está, por desgracia, en torno nuestra, ¿no? A nuestro alrededor, y que tenemos que aprender a relacionarnos con ella pues, de la mejor manera posible, ¿no? Dentro de las circunstancias. Así que mi intención no es para nada incomodaros, si os sentís mal y removido, os digo que es lo normal. O sea, para mí lo que no sería positivo no es que esto nos dejase indiferentes, así que estamos en el buen camino. Pero mi intención es reconducir todo ese malestar, ¿no? Y convertirlo pues, en un motor de cambio que nos ayude a todos unidos poder trabajar para que se minimice toda esta circunstancia y como un sueño último conseguir erradicar cualquier tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia. Antes de entrar precisamente en lo que es la conceptualización, me parece muy importante que nos detuviésemos un momento a pensar y a mirar atrás qué es lo que ha sido el papel fundamental que han ido jugando los niños y las niñas en la historia, ¿no? Cómo han sido vistos o no. Y si hacemos una primera aproximación y nos centramos en los textos puramente históricos, vamos a encontrar esto, ¿no? Masas y masas de niños pequeños que están extrañamente ausentes de los testimonios escritos. Es decir, eran invisibles, no estaban. Vemos pues, las guerras, los avances, las conquistas, reconquistas, revoluciones industriales. Y parece que los niños no estaban en ninguna parte, que estaban, no sé, escondidos, ¿no? Afortunadamente, en una segunda corriente empiezan a aparecer los historiadores sociales y ven, bueno, pues que es necesario
pues mirar esos aspectos de la vida privada, ¿no? De la cotidianidad, cómo se realizaba la vida en casa, cómo eran las relaciones pues, maritales, cómo era la crianza con los niños y las niñas. Y aún así miraban un poco al otro lado cuando empiezan a ver que la realidad que experimentaban estos niños y niñas dista mucho de esa imagen bucólica que tenemos, ¿no? Como una etapa llena de inocencia, de pureza, frescura, de juego, ¿no? Era mucho más oscuro y preferían como mirar a otro lado. Ya a finales del siglo pasado, Joy DeMause consiguió convencer a una serie de compañeros que eran psicoanalistas y les propone hacer una investigación y una revisión de la historia desde una perspectiva diferente, ¿no? Él lo que quiere ver y analizar es cómo había evolucionado la personalidad de los niños y las niñas en función de las relaciones paterno-filiales que se habían gestado. Y en el prólogo de su libro, estas son las conclusiones que plasma, ¿no? Dice, la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura y más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. Y esa era la realidad que se encontraban, ¿no? Entonces, en su teoría, lo que él propone es ver cómo la historia de la infancia ha evolucionado en base a cómo hemos dado respuestas en el mundo adulto a las necesidades que los niños y las niñas llevan presentando a lo largo de su desarrollo. Una primera tipo de reacción sería la reacción proyectiva, y en la que vemos que los niños eran realmente recipientes de veneno, es decir, eran contenedores donde nosotros echábamos toda nuestra frustración, nuestra rabia, nuestra ira, nuestra impotencia, nuestros deseos frustrados, lo pagábamos con ellos y nos descargábamos con ellos, ¿no? Algo totalmente insostenible para ellos y poder vivir una forma saludable. Después esto fue avanzando y a veces se entremezclaba con un segundo tipo de reacción, que es la reacción de inversión, en la que se produce una inversión de roles. Es decir, consideraban que los niños y las niñas eran adultos en miniatura, más pequeñitos, y entonces lo veían como cargados de maldades, que eran seductores, manipuladores, que todo lo hacían un poco para extorsionarles y probarles. Y además existía la creencia de que nuestros antepasados, es decir, nuestros abuelos y nuestros padres, se reencarnaban en ese hijo o en esa hija. Entonces todas las carencias que a lo mejor habíamos tenido emocionales de nuestros padres, pensábamos que ellos los tenían que suplir. Y si no lo hacían, cualquier medida era posible, ¿no? No quiero detenerme demasiado en esto, pero os puedo asegurar que eran francamente crueles, hasta el punto, ¿no?, de pensar que si un niño lloraba en exceso cuando era bebé o no cogía peso, realmente no era tu hijo o hija, sino un engendro que habían cambiado los espíritus y que si tú lo abandonabas en el bosque, que imaginaros lo que eso supondría para el niño o la niña, era una muerte segura, a lo mejor los espíritus tenían a bien pues, devolverte a tu verdadero hijo o a tu verdadera hija, ¿no? Y solamente a finales del siglo XIX, principio del XX, empezamos a ver como una reacción más empática en la que ya entendemos que los niños y las niñas son individuos que están ajenos a nosotros mismos, ¿no? Y que para realmente poder dar una respuesta satisfactoria a las necesidades que se presentan, tenemos que oír un poco de nuestra subjetividad y de nuestros propios problemas para dar una respuesta realmente satisfactoria. Quería señalaros aquí 4 grandes hitos, ¿no?, en el avance de cómo ha sido vista los niños y las niñas. Y todo señalarlo porque han sido 2 grandes mujeres las que han promovido cambios muy, muy importantes para la infancia y, sin embargo, como muchas otras, han sido olvidadas por la historia, ¿no? En primer lugar, la figura de Etta Agnell Wheeler, que gracias a su intervención en un caso concreto que ahora os relataré, pues se crea la Sociedad de Nueva York para la Prevención de la Crueldad contra los Niños en 1874. Casi paralelamente en el tiempo, aquí en Europa, pues Eglantine Jebb funda la asociación que a día de hoy conocemos como Save the Children en Londres y hace alguna aportación muy importante. Sabemos que era una época difícil, oscura, de posguerra, de pobreza, en que había mucho enfrentamiento y ella propone por primera vez entender que los niños y las niñas tenían que ser objetos de especial protección con independencia del bando al que pertenecieran. Aquí no había cuestiones ni de raza ni de nacionalidad, sino que eran por su dependencia y su vulnerabilidad un colectivo que tenía que ser protegido en cualquier circunstancia. Y esto permitió que pocos años después, en 1924, se firme la Declaración de Ginebra, donde por primera vez se reconocen una serie de derechos asistenciales para la infancia, mayoritariamente, que poco a poco fueron evolucionando en lo que ahora conocemos como la Convención de los Derechos del Niño,
que supongo que sabéis que es el tratado más ratificado de toda la historia, que cuenta con la firma de casi 195 países. Pero yo creo que el punto aquí, ¿no?, en el que tenemos que pararnos a reflexionar un poco es hasta qué punto hemos ido cambiando esta idea, ¿no? Y os presento el caso Mary Ellen, que es de una niña de las muchísimas que fueron maltratadas, ¿no?, pero que fue la primera vez que quedó recogida por la historia, por la severidad de los abusos y los maltratos que estaba viviendo. Como os he dicho, Eta era una misionera metodista que trabajaba para la caridad, haciendo reparto de alimentos y de ropa, y en su ruta una vecina pues le comenta de la historia de que hace tiempo había vivido allí una familia que tenía una hija pero que jamás la habían visto, porque siempre que los padres salían la dejaban encerrada en casa, pero que todos los vecinos eran conscientes de que la niña existía por los constantes gritos y llantos que se oían desde el apartamento. Bueno, esta historia conmocionó tanto a ETA que, mucho más allá de sus funciones, se puso a investigar a ver si encontraba el nuevo domicilio donde se podía encontrar esta familia, y lo consigue y llama a su puerta con una excusa. Y cuando abre se encuentra a esta niña, ¿no? Ahí veis la imagen, después afortunadamente cuando la rescataron. Pero era el invierno en Nueva York, o sea, un frío terrible, dice que estaba ataviada con un camisón muy ligero que le hacía ver todo su cuerpo, que presentaba signos graves de desnutrición y todas estas cicatrices que podéis apreciar en la foto en todo su cuerpo y en su cara, ¿no? Claro, Eta sale de allí horrorizada y pensando cómo hago yo para sacar a la niña de aquí. Se va a la comunidad religiosa a la que pertenece, se lo dice a sus líderes y le dice que se olvide de esto, que sus funciones son las que son, repartir alimentos, dar ropa, pero que en esto no se meta porque las cosas de casa, una frase que yo creo que todos reconocemos, y los trapos sucios que se laven en casa. Así que va a la policía, va incluso a los juzgados, y la respuesta que recibe es la misma. Los niños y las niñas son una mera propiedad de los padres y las madres, y nadie puede intervenir, pase lo que pase en esa casa. No se rinde y empieza a indagar y descubre, curiosamente, que justo en Nueva York existía una asociación que era la Sociedad de Nueva York para la Protección de la Crueldad contra los Animales, y que esta asociación había conseguido aprobar una jurisprudencia para defender a los animales contra el maltrato. Imaginaros la sorpresa, la misma que yo recibo cuando veo la historia, ¿no? O sea, los niños no tenían ninguna protección ni ninguna legislación que los protegiera, sin embargo los animales sí, o sea, el valor de la infancia era menos que la de un animal. ¿Y qué se le ocurre? Pues convence al director de esta asociación para presentar un alegato conjunto, que era que si Mary Ellen era una niña, pertenecía evidentemente era un ser vivo, y como ser vivo al reino animal, y que si los animales tenían derecho a ser protegidos, esta niña, como pertenecía a ese mismo reino animal, tenía esos mismos derechos. Y así, por primera vez en la historia, se consigue retirar la custodia de unos padres a sus hijos. ¿Hemos evolucionado tanto? Esa es la pregunta. Nuestra reacción ante las necesidades que presentan nuestros niños y nuestras niñas en nuestra actualidad ha evolucionado y es todo lo empática que quisiéramos. Yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en el informe publicado por UNICEF, Ocultos a plena luz, que es muy significativo porque recopila datos de más de 190 países, es decir, están prácticamente representados todos los que habían ratificado años antes esta Convención sobre los Derechos del Niño. Y el director ejecutivo, Anthony Blake, cuando ve los resultados del informe, sus declaraciones fueron: estos son datos muy incómodos que ningún gobierno, ningún padre querrá ver. ¿Y por qué no? Porque lo que venía a decir es que la violencia sigue siendo a día de hoy una constante en la vida de nuestros niños y nuestras niñas, y lo que es peor, en los contextos o en los espacios donde deben sentirse pues, más seguros y protegidos, como son sus hogares, sus escuelas y por supuesto sus comunidades. No me voy a entretener demasiado, aquí os pongo un poco de los resúmenes de los que hay, pero si bien nuestro compañero Arun en las ponencias anteriores hacía que afortunadamente habían descendido mucho el porcentaje de homicidio, es curioso saber que 1 de cada 5 víctimas de homicidio es un menor de edad. Y si nos centramos en la parte de abajo, morada, he querido destacar precisamente todo lo que tiene que ver con las violencias sexuales por la temática que estamos abordando hoy. 120 millones de niñas en el mundo sufren violencia sexual. 120 millones de niñas. 1 de cada 3 adolescentes que ha sido casada, supongamos en el mejor de los casos que de forma voluntaria, sufre maltrato a manos de su pareja emocional, físico y por supuesto sexual. Y el problema y lo realmente triste de todo esto es que la mitad de las adolescentes que fueron entrevistadas decían que veían justificado este cierto tipo de violencia, ¿no? Que un marido puede maltratar a su mujer pues dependiendo en qué circunstancias.
Y 7 de cada 10 de estas chicas que habían sido maltratadas físicamente o sexualmente no ha buscado ayuda porque lo tienen normalizado. Creen que es lo que tiene que pasar y que no se puede hacer nada al respecto. Así que en tema de violencias sexuales, en realidad es muy reciente lo que hemos avanzado. Es en 2010 cuando se consigue por fin firmar el convenio de Lanzarote, que es el primer instrumento en el que a nivel internacional se reconoce que los abusos sexuales son un delito. Y un delito grave, con independencia, y esto es lo importante, de quién sea la persona que lo cometa o el lugar del mundo donde esto ocurra. Esto ha supuesto un importante avance, pero volvemos a lo mismo. Esto tiene que calar, ¿no?, en el tejido más profundo de la sociedad, en todas las esferas, en cada familia, ¿no?, como germen o origen de toda sociedad. Pero ¿qué es el abuso sexual, no? Y ahora sentamos lo que es la conceptualización. Mis compañeras Towanda, si tuvisteis oportunidad de verlas el otro día, y si no, os animo, por favor, que veáis todas las ponencias anteriores que han sido interesantísimas, utilizaron otra definición, pero vais a ver que son muy similares. Yo me quedo con esta de Save the Children, que dice que es cualquier contacto o interacción, se produzca de manera violenta o no, porque puede no haber violenta y ser vivida como un juego para el niño, con un menor, en una actividad sexual que evidentemente por su edad y por su nivel de desarrollo no puede comprender y por tanto no está preparado tampoco emocionalmente para poder realizar. Así que es imposible que dé su libre consentimiento. En este abuso sexual, el agresor utiliza al menor para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a una tercera persona. Y aquí es muy importante un tema que ya abordó Arun, y es entender que el abuso sexual no es una cuestión de sexualidad ni de gratificación sexual, es esencialmente un abuso de poder. Por eso es tan importante que revisemos este sistema, porque no tiene nada que ver o estrechamente solamente con la figura masculina, sino con un sistema jerárquico que lo que promueve es el abuso de poder de los fuertes sobre los que se consideran más débiles. Porque en esa jerarquía o en esa escala, evidentemente, la mujer y en término último la infancia son los que salen peor parados, ¿no? Entonces esta diferencia es clave para determinar si existe un abuso de poder. Si hay mayor poder entre víctima y victimario, evidentemente se está produciendo un abuso. Y en un primer momento parece que todos tenemos claro que si el agresor es un adulto, pues está claro que esa diferencia de poder es notable. Pero es que estos abusos sexuales también se pueden producir entre iguales, entre menores de edad, cuando también existen entre ellos este desequilibrio de poder o control sobre el otro. ¿Por qué? Porque hay dos elementos claves que están presentes en todo abuso sexual. Por un lado es la coerción, es decir, la forma en la que el agresor impone su poder, ya sea utilizando la fuerza física, pero también lo puede hacer con chantaje o con engaño, persuadiendo incluso con la sorpresa cuando hay cariño con el niño, ¿no? Porque es algo que no se espera y ese mismo engaño o esa sorpresa es algo que lo coarta completamente su libertad. Y por otro lado, el componente de asimetría, que se refiere preciso al desequilibrio de poder que tiene víctima y victimario. ¿Por qué? Porque en un primer momento, como hemos dicho, podía venir determinado por la edad, pero cuando está entre iguales, también tiene que ver con una cuestión de tamaño. Alguien que físicamente es más grande y más fuerte que yo, sin necesidad de que ejerza una violencia explícita contra mí, yo puedo sentirme coaccionado al ver que es más poderoso que yo. Y evidentemente también influye aquí el desarrollo de la experiencia previa que tenga ese otro menor. Porque si tiene un conocimiento mayor o más avanzado, o más precoz, o un nivel de madurez por las experiencias vitales que le haya tocado vivir, o a lo mejor porque ya él mismo o ella misma hayan sido víctimas de abuso sexual, evidentemente tiene un poder mayor sobre ese niño y lo puede engañar y hacerle participar pues de actividades que realmente él no quiere ni está preparado para realizar. ¿Cuáles son las tipologías de abuso sexual? Existen dos grandes categorías, ¿no? Yo creo que esta, que es con contacto físico, que es la que casi todos reconocemos. De hecho, tanto mi compañera Macarena y yo, cuando vamos a los institutos y le preguntamos a los adolescentes y a las adolescentes ¿qué entienden ellos cuando nosotros estamos hablando de abuso sexual o cuando ven una noticia al respecto? Y todos dicen esto, violación. Es cuando hay violación o una relación sexual sin consentimiento. Exactamente, ¿no? Cualquier tipo de violación o de penetración, ya sea vaginal, anal, oral, o se produzca de forma digital o con la utilización de objetos. Pero también hay otra categoría que tiene que ver con los tocamientos, ¿no? Con las caricias, los roces, los manoseos, los frotamientos, los lametones, los besos no deseados, la masturbación. Todo esto es verdad que no se produce una penetración, pero sí hay una violación absoluta del cuerpo y de la intimidad del niño o la niña. Y no hay que minimizar ni ridiculizar el impacto, ¿no?, que esto puede tener, porque tiene consecuencias terribles para la vida de estos niños y estas niñas.
Después hay una segunda categoría que es la que más sorprende, ¿no? Y que no todo el mundo reconoce. Y es que puede existir un abuso sexual sin que haya contacto físico entre la víctima y el agresor. ¿Cuáles son estas tipologías? En primer lugar, la verbal. Algo que yo creo que muchos y sobre todo muchas, por desgracia, hemos vivido, ¿no? Y hace referencia pues, a esos comentarios sexuales o proposiciones que se hacen normalmente en presencia del menor o de la menor, pero puede ser también a través de llamadas telefónicas, mensajes de audio, notas de voz o mensajes de texto, ¿no? Y la incomodidad que despierta y esa hiperactividad es exactamente la misma. Por otro lado, estamos hablando de un abuso sexual de carácter psicológico, que es cuando un adulto sobrepasa los límites adecuados con un menor o con una menor y lo hace como confidente de estas intimidades sexuales, de sus carencias, de sus sueños, de sus fantasías o incluso comparte material de contenido sexual. Y por último, el visual, que yo creo que es la categoría que más ha evolucionado en los últimos años, pues por todo el impacto tan grande que están teniendo las nuevas tipologías y tecnologías, ¿no? Por supuesto, el exhibicionismo y la pornografía que veis aquí señalado ha existido siempre, pero hay que reconocer que era menos frecuente o por lo menos que era más dificultoso el acceso. No voy a detener en el tema de la pornografía porque lo hizo maravillosamente nuestra compañera Carmen Ruiz, pero tenemos que entender que un niño o una niña, que el regalo estrella que recibe en la comunión, por poner un ejemplo, es un móvil, un dispositivo, en un solo clic accede a un mundo que no tiene capacidad de comprender. Y evidentemente ese impacto visual que tienen estas imágenes, ellos no tienen capacidad de distinguir que la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Ellos piensan, y ese es su primer contacto, que eso es lo que pasa. Y es muy probable que en sus primeras relaciones sexuales esto sea lo que imiten si no nos atrevemos a hablar abiertamente con ellos de una sexualidad sana y saludable, ¿no? Así que, por favor, tenemos que entender los peligros de la pornografía y poder abordar y hablar con nuestros hijos de esto, porque aunque nosotros pensemos que está en un entorno reservado, el impacto que tiene con otros niños, con otras niñas, incluso cuando están jugando a un simple videojuego, le pueden saltar este tipo de imágenes, ¿no? Necesitamos hablar con nuestros niños y con nuestras niñas, evidentemente a su nivel y con naturalidad. Y después tipologías dentro de la visual que ya tienen nombre propio, como es por ejemplo el sexting o la sextorsión, que no se sabe que son imágenes o vídeos que nosotros mandamos a otra persona de manera, en principio, completamente voluntaria, pues con una carga erótica importante, y después perdemos el control de esa imagen y dependiendo de quién lo haya recibido puede utilizarlo para extorsionarnos, ¿no? O obligarnos a mantener relaciones sexuales o ofrecerle más material de ese contenido sin que nosotros queramos. Y por último, el grooming, simplemente mencionar lo que yo creo que esto sí estamos más familiarizados, que es cuando un adulto o una adulta se hace pasar por un menor de edad pues para conseguir finalmente pues, contenidos sexuales. Y ahora me gustaría muy brevemente pues, desmontar algunas de las ideas o de los mitos más importantes, utilizando pues, no solamente mi experiencia de todos estos años, como ha hablado mi compañera de trabajo en la temática, sino como mi experiencia como superviviente de abusos sexuales en la infancia. Yo sufrí abuso, me empezaron a los 5 años de edad y me parece muy importante que estoy con mi familia y he cogido estas imágenes que aunque algunas se ven con muy mala calidad, pero reflejan un poco de cómo era mi carácter, ¿no? Porque yo era una niña súper parlanchina, todos los que me conocen, muy abierta, muy extrovertida y justamente estos son mis padres aquí abajo, querían desmontar esta idea, ¿no? ¿Cuál es el primer mito? El mito que tiene que ver con la frecuencia y con los entornos que sucede. ¿Sabes? Mis padres venían de contextos muy diferentes. Mi padre era hijo único, gallego, de los muchos que emigraron a Argentina buscando un futuro mejor, y allí cursó estudios superiores y además tuvo la oportunidad cuando acaba la carrera de cargarse una mochila y recorrer el mundo, porque él quería conocer otras culturas y otros ambientes. Mi madre todo lo contrario, hermana de 8 hermanos, española que se afinca en Tánger y también tiene la posibilidad de viajar. Se conocen juntos en Londres y vienen a Málaga, se instalan aquí y como tenían muchas convicciones espirituales y religiosas, pues empiezan a hacerse responsables de una comunidad cristiana. Y allí hacían pues, muchas tareas o labores asistenciales. Trabajaban con inmigrantes, con personas con drogodependencia. Y no sé si muchos sabéis que lo que es el centro cívico de Málaga antes era un hogar, donde había huérfanos y también niños que por diferentes motivos no tenían la custodia de sus padres. Y nosotros lo que hacíamos es que normalmente los fines de semana y en los periodos de vacaciones, para que ellos no tuviesen que permanecer solos en esa institución que era realmente muy grande y asustaba bastante, pues los acogíamos en casa y teníamos relación con ellos. ¿Qué quiero decir con todo esto?
que mis padres habían tenido contacto con muchos contextos diferentes, entonces conocían de la realidad del abuso sexual. Ellos sabían que existía, pero como la mayoría de la población pensaba que esto era algo que por fortuna ocurría muy poco y sobre todo en sectores marginales de la población, ¿no? Gente con pocos estudios y sobre todo que tenían relación pues, con drogodependencia o que se encontraban en situaciones de guerra y de hacinamiento. Pero jamás pensaron que esto pudiera ocurrir en su familia, en un entorno que ellos consideraban absolutamente seguro y lejano de esto. ¿Sabéis? La realidad de los datos, ya lo adelantó Arun, además utilizando este mismo estudio de prevalencia de Félix López. Cuando se pregunta a los adultos acerca de su infancia, un 20% de la población española reconoció haber sido víctima de abusos sexuales en su infancia y adolescencia. Un 20%, 20 de cada 100 personas. ¿Esto en qué se traduce? Pues justamente en la campaña que el Consejo de Europa está promoviendo y que dice que 1 de cada 5 menores de nuestro entorno, pensad en esto, 1 de cada 5 niños y niñas con los que te relacionas en tu familia, profesores y profesoras en vuestros centros educativos, los que se sientan en vuestras aulas, pueden estar sufriendo estos abusos sexuales a día de hoy sin que nadie lo sepa. Así que es necesario superar esta idea y implicarnos todos para ser parte de la solución. ¿Cuál es el segundo mito que es importantísimo desmontar? Sobre el perfil del agresor. He puesto estas 3 imágenes conscientemente, ¿no? La primera es la del lobo, ¿no? La del lobo de Caperucita. Tenemos que acabar con esta idea de que el lobo está allí en el bosque y Caperucita, Caperucita. Si no vas por esa zona oscura, si no vas con esa capita roja tan mona y dependiendo en qué horario, pues entonces estate tranquila porque no te va a pasar nada, ¿no? Cargando siempre la culpa sobre el niño, sobre la niña, sobre la víctima, cuando no es así, ¿no? Yo creo que mis padres, como casi todo el mundo, me habían advertido de los peligros de hablar con desconocidos y de confiar con ellos, ¿no? No aceptes regalos, jamás te vayas con alguien que no conoces si nosotros no estamos presentes y tenemos permiso y lo estamos supervisando. Yo eso lo tenía clarísimo, pero ¿sabes lo que no me habían dicho nunca? Que alguien al que yo quiero, que puede estar durmiendo bajo mi mismo techo, que puede ser un amigo, un compañero, un familiar, puede utilizar esa relación de confianza y hacerme daño. También tenemos que romper esa idea de que si hay cariño no se puede hacer daño. La segunda idea, y sé que es súper desagradable la imagen de este monstruo, pero es el dibujar siempre al depredador sexual como un monstruo que sí, nos remueve todo y es horrible y todos tenemos miedo y si lo vemos venir huimos. Pero es que no tiene este rostro, no es tan fácil de identificarlo. Y por último la imagen pues de esto, del psicópata, ¿no? De esa persona absolutamente enferma y perversa que no tiene ningún tipo de valor. Comparto plenamente la afirmación de mi compañero Arun de que evidentemente estas personas tienen algo que no funciona bien, porque como él decía, o sea, ver el cuerpo desnudo de un bebé o de un niño o una niña en una edad prepúber y excitarte ya de por sí sabemos que algo no va bien, ¿no? Y que hay algo disfuncional y además carecer de total empatía sobre lo que ese niño o niña puede estar sufriendo, es verdad. Pero, ¿sabéis? Lo más real, lo más certero es presentar al abusador o a la abusadora como el amigo o la amiga de la niña. Así fue en mi caso, ¿no? Normalmente son personas carismáticas, que tienen una apariencia intachable de normalidad, que se gana el respeto del entorno y precisamente por eso puede acceder con tanta facilidad a los niños y las niñas. En mi caso, mi abusador era un médico. Era un médico, además, era muy reconocido en aquel momento porque trabajaba en una de las clínicas privadas de mayor reputación aquí en Málaga y aparece en nuestra comunidad cristiana. Y al poco tiempo de estar allí, pues él se ofrece voluntario para encargarse de los niños y las niñas y de su educación religiosa, por decirlo de alguna manera. Claro, imaginaros, los padres y las madres, no solamente por la reputación de un médico, una persona formada, sino, hombre, qué hombre más bajo, ¿no? Que de forma completamente desinteresada, sin cobrar nada, se encarga del cuidado espiritual de nuestros niños y de nuestras niñas y de educarlos en valores, ¿no? Hay una parte de agradecimiento, ¿no? Que precisamente hace que esa fachada intachable, si llega a surgir algo, se dude más del niño o la niña que de la figura, evidentemente, del agresor. Y así se ganó la confianza y además se añadió algo más, este hombre estaba casado y ellos decían, bueno, eso que a día de hoy no sé si era cierto o no, que no podían tener hijos, ¿no? Que tenían un problema de esterilidad y no tenían. ¿Y esto qué suscitó? Pues la compasión de todo el entorno, es decir, qué lástima que estas personas tan majas, tan buenas, que le gusta tanto los niños y las niñas, encima no puedan tener hijos, ¿no? ¿Y esto qué permitió?
pues que casi la totalidad de las familias que pertenecían a esa comunidad cristiana dejase que sus niños y su niña, independientemente de la edad, yo era muy pequeña, con casi 6 años, pasásemos fines de semana durmiendo en su casa, nos fuésemos a campamentos de verano semanas enteras o incluso hiciéramos viajes o fuéramos a actividades extraescolares sin la supervisión de ningún otro adulto ni adulta del entorno. Y el tercer mito, y para mí yo creo que el más importante y el que quiero dejar muy claro, es el perfil que tenemos de la infancia. He puesto esta imagen y no me gusta utilizarlo, pero habéis visto que son como lo que os decía, esa inversión de roles de que vemos al niño y a la niña como un mini adulto, ¿no? Súper absolutamente perverso, que van seduciendo a los adultos del entorno porque quieren conquistar a su padre y a su madre, esa idea que nos instaló Freud. Tenemos que superarlo, ¿no? Y una de las afirmaciones que más se hace es que si un niño o una niña ha vivido abusos sexuales, está fantaseando o que mienten mucho. ¿Sabéis? Yo soy madre de 3 hijos, de una niña y de 2 niños, y si vosotros sois profesores y profesoras también lo sabéis, que los niños mienten, y mienten mucho, claro que sí, yo soy la primera que lo reconozco. Pero cuando mienten lo hacen con un objetivo, evitar las consecuencias malas de algo que han hecho o de algo que se han equivocado. Pero ¿sabéis qué pasa con los abusos sexuales? Que nosotros como víctimas percibimos que somos responsables de lo que ha ocurrido. Y como somos culpables, creemos que realmente como lo lleguemos a contar, lo que va a pasar es que nos van a castigar muy severamente y que incluso pueden dejar de querernos. Porque además esto es una idea que también nos instalan nuestros abusadores, ¿no? En el pensamiento. O sea que realmente lo normal es que el niño no hable. Y además os quiero dejar con una pregunta. ¿Puede un niño o una niña fantasear sobre algo que desconoce? ¿Puede un niño describirte una actividad sexual explícita, aunque sea con sus palabras, ¿no? Que te diga, está jugando con el abuelito, yo qué sé, y su palito se pone duro o echa pipí blanco. ¿Un niño puede imaginarse o inventarse estos relatos? ¿O lo ha visto, lo ha vivido? Y ya acabamos de ver que ambos son tipologías de abuso y deben ser tratados con la misma sensibilidad y cautela. Y sabéis, no lo digo yo solamente por mi experiencia de años y años trabajando con muchísimas víctimas de abuso sexual. Los estudios lo ratifican. Cuando hicieron Ullman esta investigación y encontró a las víctimas de abuso sexual, encontró que la mayoría, cuando le preguntaban si lo había contado alguna vez, reconocían el 60% de las mujeres, el 28% de los hombres, que en ese momento de la investigación no lo habían contado nunca a nadie, jamás. Todavía no se habían atrevido a verbalizarlo. Y de los pocos que sí lo habían hecho, lo mayoritariamente, tanto mujeres como hombres, reconocieron que habían esperado a la vida adulta para contarlo. Esa es mi propia experiencia en casi la mayoría de las víctimas que conozco. Son muy pocos los niños que mientras está sucediendo el abuso se atreven a contarlo. Así que por favor rompamos con esa idea y sobre todo con esto que nos quieren meter constantemente, es que hay un montón de denuncias falsas, que los niños inventan cosas. ¿Sabéis? La mayoría de los casos no llegan a los juzgados. Nos estima que es ni un 5% de los casos, y de ese 5%, solo un 7% se ha considerado que son denuncias falsas que podían a lo mejor estar manipulados por alguno de los dos progenitores. Y perdonadme, pero si es así, ese niño o esa niña sigue siendo víctima y tenemos que protegerlos de alguna manera. ¿Sabéis? Yo creo que esto es una pregunta recurrente. ¿Por qué no lo contáis? Si normalmente la idea que tenemos es de que los niños y los borrachos son los que dicen la verdad, ¿no? Los niños y las niñas, los borrachos. ¿Cómo un niño, si le pasa algo de esto, no lo va a contar con naturalidad? Pues por lo mismo que hablaba al principio, porque no tiene nombre para nosotros. Y de lo que no se habla no existe. ¿Qué nombre le ponemos? Arun también lo puntualizó, ¿no? Que el niño busca una causa que justifique qué es lo que está pasando, y si no encuentra una causa razonable, pues lo primero es que yo soy culpable, y si yo soy culpable, pues ni siquiera lo cuento, no tengo cómo expresarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando un niño o una niña es muy pequeño y si no se ha producido en las primeras etapas con violencia, lo puede haber vivido como un juego. Y como tampoco se habla, él puede pensar que este juego lo juega todo el mundo. Y de hecho, podemos ver a lo mejor cómo lo repiten con otros niños de su entorno o otras niñas de su entorno, porque no lo ha vivido con esa violencia. Por otro lado, el miedo. El miedo que nos persigue pues, a todos, ¿no? Por un lado, por la respuesta que pueda tener el agresor. Mi agresor nunca me amenazó ni me dijo que no lo contara. Pero sí que es verdad que en determinados momentos, cuando una niña, porque algunos abusos a veces ocurrían estando otros niños presentes, una niña mucho mayor que yo, cuando le pidió una vez que nos dejara sola, ella ya sabía lo que iba a suceder y se puso a llorar pidiéndole por favor que dejase que yo la acompañara, ¿no? Y por la forma de tratarla a ella, de cerrar la puerta y quedarse, yo sabía que si ella, que era mayor, no se había podido defender, muchísimo menos
lo iba a poder conseguir yo, ¿no? Entonces no siempre hay una violencia que hace que se coarte la libertad del niño. Como os decía, la diferencia de poder ya es suficiente para garantizar nuestro silencio. Y después también porque tenemos mucho miedo a la respuesta del entorno, como he dicho, ¿cómo va a reaccionar mi familia si me dejan de querer? Y si me quedo sola en el mundo, ¿cómo hago con esto? Y por supuesto las compañeras de viaje, creo que por desgracia de toda víctima, que son la culpa y la vergüenza, porque no hay nada mejor que sentirse cómplice de algo terrible para garantizar nuestro secreto y nuestro silencio para siempre, porque hemos aprendido que no podemos librarnos de esas experiencias de abuso y crecemos creyendo que jamás vamos a poder protegernos de ningún otro tipo de abuso. Así que para un niño, para una niña, os aseguro que es más fácil pensar que hay algo defectuoso y malo dentro de nosotros que ha provocado que esa persona buena, la que queremos y que es referente, haya hecho eso, que pensar que ese adulto o esa adulta pueda ser malo y lo haya hecho por una perversión. El niño no tiene capacidad para pensar eso. Y lo más terrible de los abusos sexuales, y no me voy a profundizar en esto porque ya lo hizo nuestro compañero en la ponencia anterior, son las consecuencias, porque los abusos se acaban, pero las consecuencias las arrastramos en todas las áreas de nuestra vida y va creciendo con nosotros en cada etapa. ¿Por qué? Finkelhor lo resume en estos 4 puntos esenciales, porque se produce una sexualización traumática. Nuestro primer contacto con la sexualidad es un contacto perverso y absolutamente manipulado, y algo que debería estar para nuestro disfrute presente para darnos placer, se convierte en un arma de doble filo. Primero, porque no podemos interpretarlas correctamente. Distorsionamos cuál es realmente su finalidad, la importancia que tiene y dónde utilizarla, ¿no? Y se confunde, y lo que es más grave, cuando es alguien cercano, el afecto o el deseo de cariño con la actividad sexual. Por eso, como ya también había comentado Arun, puede ser que muchos niños después buscaran sexualmente a ese adulto o a esa adulta en busca de ese afecto, porque era lo que le habían enseñado, que si quería cariño, eso era la forma en la que lo podía conseguir. Una de las cosas más importantes es la pérdida de confianza, primero en nosotros mismos, ¿no? La autoestima y la autoimagen queda dañada y es difícil, muy difícil de reparar, pero sobre todo hay una pérdida de confianza en el mundo adulto. No solamente en el adulto que ha realizado esa agresión, sino en todo el mundo adulto general, porque de manera consciente o inconsciente también culpamos al resto de adultos de no ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Es que nadie me veía, es que yo era invisible, nadie se percataba de que algo raro sucedía. Y al final crecemos, imaginaros, con la vulnerabilidad que tenemos y la dependencia del mundo adulto sin saber realmente en quién podemos confiar y si todo el que se nos acerca es para hacernos daño. Y por supuesto desconfianza en el futuro. El futuro se convierte en una amenaza, estamos en constante alerta en qué nos deparará y qué otro miedo o qué otra amenaza no nos esperará a la vuelta de la esquina. La estigmatización, por supuesto, no me voy a detener porque ya lo he dicho. Culpa, vergüenza, miedo y rabia. Rabia que muchas veces y muchas víctimas la volcamos contra nosotros mismos, pues con conductas completamente autodestructivas, ya sea a través de la alimentación, con autolesiones, incluso con relaciones muy disfuncionales, ¿no? Y completamente abusivas. Pero también hay otras víctimas que lo que hacen es echar esa rabia hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Y son niños y niñas pues, que los definiríamos como muy problemáticos, y lo más triste de todo esto, que algunos pueden llegar a convertirse en victimarios de otras personas utilizando estos abusos sexuales. Y por último, lo que he dicho, el sentimiento de indefensión. Cuando era niña no me supe defender y ahora creo que a pesar de haber crecido no tengo las cualidades suficientes para defenderme de nada. Y eso nos coloca un cartel que muchas víctimas dicen, es que parece que llevo aquí una señal que dice abusa de mí. Así nos sentimos y realmente como no tenemos defensa, somos más proclives a que nos vuelvan a suceder cualquier tipo de otro abuso. Y ahora vamos a hablar con el abordaje, lo importante aquí, ¿no? Yo creo que existen 2 observatorios privilegiados. Por un lado, los servicios de pediatría. ¿Por qué? Porque de manera obligatoria, desde que un niño nace y desde antes de nacer hasta prácticamente los 14 años, quieran o no quieran sus padres, van a pasar por los centros de salud con tema de vacuna. Entonces, si hay algún tipo de indicador sexual que pueda dar pistas de que algo así está sucediendo, o que sea por vía síntomas, en niños que van porque están constantemente quejándose de dolores de cabeza, de barriga y demás que no responden a una causa, pues os invitamos, ¿no? A mirar más allá, ¿no? Y ver qué puede ser. Pero yo personalmente creo que los docentes, vosotros, profesores, profesoras, educadores, tenéis un papel privilegiado en el sentido positivo, pero también en la implicación. ¿Por qué? Porque soy el segundo agente
socializador que más impacto tiene en la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Con apenas 3 años aterrizan con vosotros y pasan como mínimo 5 horas al día durante 5 días a la semana, que 16 años que dura por lo menos la obligatoria, es decir, sois los únicos que pasáis el suficiente tiempo con ellos como para poder percibir si hay cambios en su comportamiento o hay indicadores que puedan señalar que algo está ocurriendo en sus vidas, que puedan decirnos, que puedan darnos pistas de que puede ser un abuso sexual. ¿Por qué? Porque casi uno de cada 3 niños presenta algún tipo de indicador o de problema psicológico en las etapas más inmediatas cuando ha vivido un abuso sexual. Y si está ya escolarizado, vamos a ver que también tienen muchos problemas en rendimiento académico. Sé que es importante como docentes poder detectar a estos niños con necesidades educativas especiales, pues es hiperactivo, tiene un problema gravísimo de déficit de atención, una impulsividad incontrolable, ¿no? O son niños muy disruptivos por cualquier problemática. Yo os invito a que sí, por supuesto, trabajéis estas conductas, pero que os pongáis unas gafas nuevas y miréis con otra mirada, ¿no? De pensar cuál puede ser la causa que provoque eso. ¿Por qué lo digo? Porque un niño o una niña que está viviendo estas experiencias, ¿sabéis cuál es su meta en la vida? Sobrevivir. Y si toda esa energía la pone en sobrevivir, os puedo asegurar que aprender que 2 más 2 son 4 no le resulta para nada relevante. Su mente está en qué va a pasar cuando salga de aquí, o si este compañero me acorrala de nuevo en el baño, o si mi padre y mi madre me hacen. Cuando tienen la mente en sobrevivir, no pueden estar en otras cosas. Entonces, miremos un poco más allá de todo esto. ¿Y cuáles son estos indicadores por etapa? Profesores de etapa previa a la infantil, de guardería, pues que se presenta pues, en trastornos tanto en el sueño como en los hábitos de alimentación, es decir, niños que dormían o comían muy bien y de repente pues cambian sin una respuesta aparente ni nada físico, evidentemente, y empiezan a ser niños muy inquietos, que les cuesta dormir, que no comen o al contrario, que están constantemente demandando comida. Problemas para controlar los esfínteres, es decir, a pesar de que se trabaja con ellos, no hay manera de que dejen de hacerse pipí y caca encima. Presentan miedos intensos y generalizados, pesadillas continuadas y regresiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que etapas que ya había superado, pues quitarse el chupete o chuparse el dedo o la mantita, de repente sin motivo aparente vuelven atrás, ¿no? Y vuelven a necesitarlo, se mecen de nuevo solos y todo esto. Y por supuesto una masturbación compulsiva en edades muy tempranas. En la etapa escolar, ¿qué vemos? Pues los trastornos de aprendizaje que ya os había comentado anteriormente, ¿no? Cualquiera de esas tipologías, fobias escolares, o sea, miedo a acudir al centro educativo o todo lo contrario, miedo a abandonarlo, ansiedad o niños que siempre la lían cuando se tienen que volver a casa. Dificultades para integrarse, relacionarse con los grupos de iguales, esto es muy frecuente. Niños que se quejan constantemente de me duele la cabeza, la barriga y realmente no hay ninguna causa justificada médicamente que responda a eso. Aquí la enuresis y la encopresis secundaria, es decir, niños que ya habían dejado de hacerse pipí y caca encima y que vuelven y son incapaces de controlarlo. Lógicamente, dificultades para todo lo que tenga que ver con su cuerpo y la exposición. Compartir vestuario con otros o ser visto desnudo se convierte en algo aterrador para ellos. Y conductas hipersexualizadas. Aquí vemos no solamente la masturbación que ellos puedan tener, sino que todas sus actividades prácticamente están relacionadas con la sexualidad, sus juegos con los compañeros también, y no me refiero a juegos normales, es decir, no la curiosidad del niño de ese intercambio, yo quiero ver lo tuyo, tú ves lo mío, en lo que hay como disfrute, quiero decir, no hay miedo, no hay nada, ¿no? Sino conductas que van más allá y que con actividades o con movimientos o repeticiones de cosas que realmente si ellos no están viviendo experiencias así no pueden conocerlas. Y por último, la adolescencia, que aunque ya hablo un poquito, Carmen, de esto, deciros que si ya de por sí es una etapa conflictiva, cuando ha habido abusos sexuales mucho más. No solamente porque lo puedan vivir en esa etapa, sino porque a lo mejor lo han vivido en etapas anteriores y han estado completamente asintomáticos, pero cuando empiezan a su despertar sexual o a conocer realmente que lo que habían participado no era un juego, sino una actividad sexual, pues afloran, ¿no? Todo este tipo de consecuencias, bajo autoestima, dolores de cabeza, de barriga, empieza la bulimia y la anorexia, a fugarse del hogar, consumo de drogas y alcohol, como os digo, una conducta autodestructiva que nos ayude a dejar de pensar en aquello tan terrible, conductas autolesivas que mucha gente no entiende, pero que tiene una explicación muy lógica y es que el dolor psicológico es muy difícil de tocar o de definir. Pero si yo me corto en un sitio concreto, ese dolor se fija en un punto y nuestro cuerpo genera sustancias que nos generan descanso y bienestar. Y esto se convierte en un comportamiento compulsivo muy difícil de trabajar. Por supuesto, ideación e intentos de suicidio, comportamientos sexuales promiscuos
de forma continuada y que no responden a ningún componente afectivo, ¿no? Ni vinculación con el otro ni la otra persona. Conductas antisociales, como decíamos, mal rendimiento escolar, abandono, absentismo y mentira. ¿Qué pasa con todos estos indicadores? Que se produzca uno de ellos o varios no significa para nada que un abuso sexual se esté produciendo, por supuesto que no. Pero sí nos debe poner en alerta y decir, oye, algo le está pasando a este niño o a esta niña y tengo que estar cercano y accesible para ver si yo puedo ayudarle porque lógicamente está viviendo algo que no sabe manejar y que necesita ayuda. Pero existen unos indicadores que nos hablan de que casi con total seguridad un abuso sexual se están produciendo. ¿Cuáles son estos indicadores? Pues todos aquellos que tienen que ver con la violencia sexual. Evidentemente, si son niños que presentan molestias al andar, presentan heridas en los genitales o en la zona perianal, tienen problemas para hacer caca o pipí, por supuesto, si hay presencia de semen en su ropa interior, en su cuerpo, enfermedades que responden únicamente y que pueden ser solo transmitidas sexualmente, como un embarazo pues, blanco y en botella, como decimos, ¿no? Pero ¿sabéis que uno de los indicadores de más alta predictividad es el testimonio del niño? Por favor, rompamos con esa idea de que los niños mienten. El testimonio de los niños tiene mucha validez porque ya he dicho que lo raro es que lo cuenten. Y ya sea que lo haga de forma directa, es decir, que te cuente un comportamiento que él ha vivido con sus palabras y con su forma, o que lo haga de forma indirecta contándote que es algo que le ha pasado a una amiguita, o que lo dibuje de forma continuada, ¿no? Y lo manifieste así. Y después indicadores de la esfera sexual, porque claro, como ha sido la que ha sido afectada y pervertida desde un primer momento, vamos a detectar que el niño o la niña tiene conocimientos sexuales que son totalmente inapropiados para su edad. Es decir, si un niño lo ves que está en el cuarto de baño y se ha tirado encima de otro y está imitando los movimientos coitales o está intentando introducir objetos por la vagina o por el ano, a ver, eso no se lo inventa un niño ni se plantea que eso puede suceder. O lo ha visto o lo ha vivido, ¿no? Y evidentemente es inequívoco. Y lo que os decía de conductas sexualizadas, porque normalmente todo su juego y toda su forma de relacionarse con otros, pues ya empieza a hacer con este juego de conducta sexual. Sé que tenéis que estar un poquito asustados todos y todas, ¿no? Y nos preguntamos, vale, Dios mío, ¿y ahora qué? Me he encontrado con este paquetón, ahora veo estas cosas, un niño me lo cuenta y ¿qué es lo que hago? Pues en eso es lo que os quiero ayudar brevemente, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Yo para mí lo más importante, y eso quiero enfatizarlo mucho, es insistir que el buen pronóstico de un niño o niña que ya ha vivido una experiencia de abuso sexual depende de algo en lo que sí nosotros podemos colaborar, y es la respuesta que le damos cuando nos cuenta del entorno. La respuesta que le damos. ¿Por qué digo esto? Porque un niño o una niña no necesita el procedimiento judicial, no lo necesita, de hecho no es un procedimiento que sea especialmente amable con los niños y las niñas. Es una responsabilidad nuestra como adultos. ¿Para qué? Pues para parar a esa persona para que no haga daño a ese niño o a esa niña y, por supuesto, no pueda seguir al alcance de cualquier otro menor de edad. Pero nuestro interés principal tiene que ser la respuesta que le damos al niño, porque niños como niñas necesitamos mucho menos. Necesitamos sentirnos creídos, respaldados, apoyados y protegidos. Y aquí doy unas claves esenciales para la revelación. Yo he puesto esto de no entrar en pánico porque lo vi y me resultó muy llamativo, porque es difícil, ¿no? Pero nosotros siempre decimos cara de póker. ¿Por qué? Porque os puedo asegurar que nosotros estamos muy atentos de ver cuál va a ser vuestra respuesta emocional y física. Tanto es así que, ¿sabéis? Yo durante años no lo conté a nadie y cuando por fin me atrevo a contarlo con mis padres, ya era adulta, y lo hice de madrugada y ¿sabéis lo que le pedí a mi madre? Que por favor no encendiera la luz, porque no estaba preparada emocionalmente para ver su reacción, no quería ver cómo reaccionaba y después ella me confesó que también lo agradecía, ¿no? Porque sus expresiones eran pues de absolutamente, imaginaros, ¿no? Como padre, que tu hija te diga que algo así ha vivido. Entonces, ¿cuáles son las claves? Primero, practicar la escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? Practicar la escucha con los 5 sentidos, es decir, todo tu ser en lo que ese niño y esa niña te está contando, con tu mirada, con tu cuerpo, con tu postura, con tu expresión. Tenemos que escuchar. Muchas veces imaginaros, porque esto pasa, ¿no? Que un niño o una niña en un intercambio, en un recreo, le ha pasado algo, está llorando por lo que sea y tú le preguntas, ¿pero qué te pasa? Te veo raro. Una pregunta inocente y ahora de repente te piensa a contar, es que tengo una cosa que no le he contado a nadie y te empieza a contar. Y ahora tú estás pendiente del reloj porque va a tocar el timbre, tienes que irte a tu clase, es mejor ser naturales y espontáneos. Si algo así se da, tú le dices, lo paras y dices, mira, cariño, lo que me estás contando es súper importante y requiere toda mi atención. Ven conmigo un momentito que voy a buscar a alguien para que se encargue de la clase y tú y yo vamos a irnos a un espacio más tranquilo para que me puedas contar lo que sea con total tranquilidad, ¿no? Cosas así,
que le hagan sentir arropado y protegido. No interrumpir y no interrogar, eso es muy importante, dejar que el niño cuente lo que está preparado para contarte. Ni más ni menos, ni indagar más allá de lo que él quiera contar, porque eso puede dañarlo a él y aparte es malo para el procedimiento judicial. O sea, no nos interesa ser nosotros los que le vayamos sacando la pregunta, primero porque no estamos preparados y segundo, pues porque podemos condicionar las posteriores pruebas. Tercero, ya lo he dicho, cuidar la reacción emocional. Cara de póker, sé que es difícil, pero vamos a intentar practicarlo, ¿no? Y normalizar la situación, pues expresando calma y ofreciendo apoyo. Y dices, ¿qué calma voy a expresar en esto, no? Pero es importante. ¿Qué quiero decir? Que si el niño evidentemente rompe a llorar o tiene silencios, que tú lo calmes en ese momento. Tranquilo, tómate el tiempo que necesitas, no hay prisa. Lo que me estás contando es súper valiente, gracias por confiar en mí, algo tan íntimo. Cosas que le hagan sentir, pues eso, arropada para que pueda contarlo. El quinto es clave. Quitarle toda culpa y creerlo. Ya habrá tiempo después de que tú indagues y de que los equipos especializados profundicen en el testimonio, en las pruebas y demás. Pero tú tienes que demostrar que le crees y que no tiene ninguna culpa. Siento mucho lo que te ha pasado. Esa persona jamás debió hacerte eso, no debe hacerte eso. Brindarle tu apoyo, o sea, cuando digo protegerlo, no le haga falsas promesas, ¿no? Pero sí decirle, mira, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esto no suceda nunca más. Y voy a tener todas las medidas que estén a mi alcance para que no pueda llegar a ti y no te suceda. Agradecer, como he dicho, su confianza y su sinceridad. Y el 8 sé que es difícil, sobre todo en el momento en el que estamos con los niños, pero inmediatamente posterior, pararnos y poner por escrito, intentar recoger de la manera más literal posible las palabras y las reacciones que ha tenido el niño y sus expresiones, porque esto va a ser de vital importancia con lo que viene ahora, que es el protocolo desde el ámbito educativo, ¿no? ¿Cómo funciona este protocolo? Sé que como educadores y educadoras tenéis 500 protocolos para diferentes cosas y muchas veces me decís que cuando llega realmente la situación con lo emotiva que es, no sé cómo funciona. Lo he intentado resumir con pasos muy sencillos. El primer paso, pues cualquiera de vosotros, de la comunidad educativa, ya sea un monitor de comedor, quien sea, detecta que hay algo raro por indicadores o bien porque el niño directamente o la niña te lo revela. ¿Qué hacemos? Notificarlo, evidentemente, al equipo de dirección. Y el equipo de dirección lo que va a hacer inmediatamente después es convocar una reunión con el tutor y la tutora del niño y con el equipo de orientación si es que tiene o con el orientador del centro. ¿Para qué? Pues lo que vamos a hacer, lo primero es tratar de poner lo que os he dicho por escrito, la información que se tenga con respecto a lo que ha sucedido, si hay con fechas, si son por indicadores, pues he notado este comportamiento, he pillado al niño en esta cosa, en este juego, intentar hacer un acopio de toda la información de todo el entorno más cercano que está ahí representado y plasmarlo en la hoja simia, que eso sí que sé que estáis más familiarizados, determinando el nivel de gravedad que vosotros estimáis conveniente. Y ahora lo vamos a ver, que es más sencillo de lo que parece. Y segundo, pues bueno, si evidentemente se considera que hay un abuso o un maltrato, pues hay que iniciar el protocolo sí o sí. Importante deciros, vosotros no sois responsables de denunciar ni de investigar si un abuso sexual se está dando. Vuestra única responsabilidad es de ver o detectar estos indicadores y notificar, es decir, dar la campana de alarma para que los servicios especializados se encarguen de hacer la valoración. Entonces, en ese sentido, me gustaría que os relajarais. ¿Y cuál es el tercer paso? Pues que si hay sospechas de que puedan existir lesiones físicas, porque lo que te describe el niño es un abuso sexual con contacto físico y ha sido en las 48 horas previas, entonces no hay lugar a duda. Un miembro del equipo directivo tiene que acompañarlo al centro de salud. Yo personalmente prefiero que sea al centro de salud. ¿Por qué? Porque con toda probabilidad allí va a estar su pediatra y va a tener una relación de familiaridad, evidentemente todo lo que tiene que ver con su cuerpo y con una cosa tan sensible, si por lo menos una cara amiga le va a ser mucho más fácil al niño o a la niña. Pedimos ahí un parte de lesiones, evidentemente, y informamos ya a los padres posteriormente de las medidas que hemos tenido que tomar. ¿Cómo determinamos el nivel de gravedad? Parece muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. El maltrato leve, ¿qué se considera un maltrato leve? Estoy hablando aquí siempre y por supuesto, ¿vale? Para el sistema y para la jurisprudencia. Por supuesto que para que el impacto tenga gravedad en un niño con un solo episodio es suficiente, ¿no? Y ya tiene consecuencias. Pero a nivel de protocolo, ¿qué es un maltrato leve? Cuando no existe contacto físico, es decir, es de la segunda categoría de abusos sexuales, no hay contacto físico. El agresor es alguien ajeno a la familia. El niño, pues evidentemente cuenta con apoyo, pero ha sido un único episodio. El niño te cuenta de un o solo episodio que se ha producido. ¿Cuál es la diferencia con el maltrato moderado? Todo lo mismo, es sin contacto físico, agresor ajeno, el niño cuenta con el apoyo de la familia, pero aquí ya no es un solo episodio, sino que se han producido varios. Entonces consideramos que el maltrato es moderado.
Y por último, el maltrato grave. ¿Cuál es el maltrato grave? Pues cuando evidentemente nos cuenta que sí que ha habido un contacto físico por alguien ajeno a la familia, que hemos dicho directamente tenemos que ir y recabar a ver si hay secuelas físicas que puedan servirnos de indicadores, y si es un familiar directo, es decir, si esta violencia o la agresión se produce de manera intrafamiliar, da igual que sea con contacto físico o sin contacto físico, se considera ya de por sí grave y hay que tomar otras medidas diferentes. ¿Cuáles son las acciones? Pues si el maltrato es leve, pues lo puede valorar hasta el propio equipo de dirección, ¿no? Si pensamos que ha sido un solo episodio, pues vemos qué ha pasado, lo registramos todo en la comunicación en la hoja SINIA y se lo pasamos a los servicios sociales comunitarios, que posteriormente los derivarán al servicio de apoyo y de protección a la familia, y ellos ya verán qué medidas hace falta, ¿no? Las valoraciones con los niños, si hay que trabajar con los padres y demás. Si el maltrato lo consideramos moderado, recordamos, es exactamente igual, sin contacto y todo lo demás, solo que han sido varios episodios, la valoración ya solamente la puede hacer el equipo de orientación, comunican a los servicios sociales con la hoja SINIA también y todo lo que hayan recabado sobre el testimonio del niño si es que lo hay. Y ahora ya evidentemente orientamos a los padres. ¿Por qué? Porque tenemos que advertirles de lo que está pasando, orientarlos de que no pueden tener contacto para nada con ese posible agresor o agresora de ninguna de las maneras de protegerlo. Y de nuevo se deriva al SPAF, que ellos son los que determinan todo. Solo cambia y varía si el maltrato evidentemente es grave, porque la valoración la hace el equipo de orientación. Hay que en el momento valorar si pensamos que hay secuela física, lo que os he dicho, ir al centro de salud de forma inmediata, alguien del equipo de dirección. Y aquí la comunicación se tiene que hacer de forma inmediata. O sea, sí, vamos a tener que redactar con posterioridad la hoja SINIA y remitirlo, pero aquí tenemos que comunicarnos directamente con el Servicio de Protección al Menor o Fiscalía. Y en caso de que por horario eso ya no fuera posible, hay que poner la denuncia delante del juzgado de guardia. ¿Vale? Y ya volvemos a lo mismo. Se deriva al SPAF y el SPAF ya es el que se encarga pues de todo el procedimiento. Sé que es mucha información, ya estoy a punto de terminar, sé que seguramente estáis abrumados, ¿no?, por tantas cosas, pero yo quiero dejaros con esta idea de la conciencia. Quiero daros las gracias porque el hecho de que estéis ahí significa que este tema os interesa y que queréis ser parte del cambio. Y aunque parece que es mucho, acordaros que siempre el que está detrás de todo esto es un niño o una niña que necesita ser ayudado. Y acciones muy simples por vuestra parte tienen una capacidad terapéutica tremenda para el futuro efecto que pueda tener en ese niño o esa niña cuando ya se ha producido el abuso. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis la capacidad de restaurar esa visión tan dañada del adulto agresor o el adulto que se junta conmigo, está conmigo solo por motivos perversos. Con las horas que pasáis podéis cambiarla y decir, oye, pues no, mira, hay otro adulto que es positivo, que se acerca a mí para enseñarme, para educarme, que me escucha, que atiende mis necesidades y que no se aprovecha de lo que conoce de mí para hacerme daño, ¿no? Y eso es un beneficio tremendo para vuestros niños, vuestras niñas, vuestros adolescentes, que podáis estar trabajando con ellos. Porque muchas veces no sois conscientes de la capacidad que tenéis para influenciar y desmontar falsas creencias que ese niño pueda tener instalado. Como he dicho, el tema de la autoestima es vital. El que vosotros le reforcéis que vale mucho, que lo que él es vale mucho más que la nota que consiga, que él es mucho más que una nota, que él tiene importante, que tú lo ves, que tú lo atiendes, eso también es esencial. Y dejaros con esta idea, tenéis la capacidad de cambiar vidas y transformar historias y educar muchísimo, muchísimo más allá de lo académico. Y os he puesto esta frase, ¿no?, porque a mí me inspira y eso es lo que quiero también, ¿no? Todos tenemos que sembrar ese aspecto de esperanza, ¿no?, en el entorno donde nos movemos. No podemos cambiar, todavía a lo mejor el entorno no es muy favorable, no funciona a lo mejor todo el sistema como nos gustaría, pero nosotros podemos ser parte del cambio, ¿no? Y si vamos sembrando esta esperanza, esta empatía en la reacción con estos niños y con estas niñas, vamos a comenzar una nueva etapa, ¿no?, para más esperanzadora, más positiva, donde podamos llegar realmente a la erradicación de las violencias contra la infancia. Si no lo sabéis, ahora vamos a hacer un descanso aproximadamente de unos 10 minutos antes de que empiece la segunda ponencia de mi compañera Macarena Gómez Fernández. Y quería dejaros con un vídeo que ha sido la campaña de sensibilización que hemos lanzado este último año. Lo diseñé yo basándome en mi propia experiencia, ¿no? Como había adelantado antes Lourdes, pues describiendo cómo me sentía, ¿no? Absolutamente sola, invisible, ante una tormenta terrible que nadie era capaz de ver ni sentir. El mundo parecía que seguía funcionando y nadie estaba allí. Pero afortunadamente, ¿sabéis?, me di cuenta y hubo alguien
que estaba allí siempre y que me tendió una mano y que no podía dejar que la tormenta siguiese existiendo. La tormenta estaba allí, pero se ofreció a mojarse conmigo y a protegerme y llevarme al lugar seguro hasta que un nuevo amanecer fuera posible. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad para vosotros y aquí estamos para lo que podáis necesitar. ¿Sabías que muchos niños y niñas sufrimos abusos? Casi siempre es alguien de la familia o un amigo. Es bastante difícil que lo contemos, porque cuando lo hacemos ni nos creen ni nos ayudan. Si nuestro dolor es invisible, ¿cómo podemos pararlo? Tenemos que acabar con esto. ¿Quieres ayudarme?